Cuando abrió esa puerta, entendió que nada de lo que había vivido era real, porque la mujer con la que había compartido años, no era quien decía ser. Hola, querido oyente, gracias por estar del otro lado. Y antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Ahora sí, presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de traición. Es una de esas que cambian por completo la forma en la que ves a las personas. Todo comenzó con pequeños detalles, cosas que en otro momento habrían pasado desapercibidas. Ausencias sin explicación clara, mensajes que llegaban y se borraban rápido. Cambios de actitud que aparecían de la nada. Pero él decidió ignorarlo, porque confiaba, porque cuando construyes una vida con alguien lo último que quieres hacer es dudar. Tomás llevaba más de 8 años con Laura, una relación que desde afuera parecía estable, incluso envidiable. Tenían una rutina armada, planes a futuro, una vida que parecía sólida, pero con el tiempo algo empezó a sentirse distinto, no era algo concreto. No era una prueba clara, era una sensación, una incomodidad difícil de explicar. Estás exagerando, le dijo Laura una noche cuando él intentó mencionarlo por primera vez, con una sonrisa tranquila que parecía desactivar cualquier duda, y él quiso creerle, realmente quiso hacerlo, porque aceptar lo contrario implicaba romper todo lo que había construido hasta ese momento, pero las señales no desaparecieron, al contrario, empezaron a repetirse, cada vez más seguido, cada vez más evidentes. Llamadas que cortaba cuando él entraba a la habitación, salidas imprevistas que no encajaban del todo. Excusas que parecían armadas demasiado rápido, y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien, algo dentro suyo ya no estaba en paz, hasta que un día pasó algo distinto, algo que ya no podía ignorar. Algo que lo obligó a ver la realidad de frente. Laura había salido diciendo que iba a trabajar hasta tarde. Algo que ya había pasado otras veces, algo que él ya había aceptado sin cuestionar demasiado. Pero esa noche algo no le cerró, no supo exactamente qué, pero decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Algo que en otro momento habría considerado una locura, la siguió, manteniendo distancia, sin saber muy bien qué esperaba encontrar, sin estar preparado para lo que iba a ver. Y cuando finalmente llegó al lugar donde ella se detuvo, todo cambió, porque Laura no entró a ninguna oficina. No fue a ningún trabajo, no hizo nada de lo que había dicho, tocó la puerta de una casa. Y cuando esa puerta se abrió, alguien la abrazó como si fuera parte de ese lugar desde siempre. Como si perteneciera ahí, como si esa fuera su verdadera vida. Tomás se quedó inmóvil unos segundos, mirando desde la distancia, tratando de entender lo que estaba viendo. Porque no encajaba con nada de lo que conocía, no tenía sentido dentro de su realidad. Laura estaba ahí, sonriendo, relajada, como si ese lugar fuera completamente natural para ella, como si no hubiera ninguna mentira de por medio, como si no existiera la vida que tenían juntos. La puerta se cerró detrás de ella y por un momento todo quedó en silencio, pero dentro de esa casa había movimiento, sombras que pasaban, voces que no alcanzaba a escuchar con claridad. Y algo dentro de él empezó a apretarse cada vez más fuerte. No era solo duda, era una certeza que todavía no quería aceptar. Se acercó unos pasos más, con cuidado, sin hacer ruido, buscando una explicación que calmara lo que estaba empezando a sentir. Pero en lugar de eso encontró algo mucho peor. Una ventana sin cortinas dejaba ver parte del interior. Y lo que vio ahí lo dejó completamente quieto. Laura estaba sentada en una mesa, riendo, tranquila, cómoda. Pero no estaba sola, frente a ella había un hombre. Y no era una reunión casual, no era algo que pudiera interpretarse de otra forma. La forma en la que se miraban, la cercanía, la confianza, todo hablaba por sí solo. Tomás sintió como el aire se le volvía pesado, como si de repente respirar fuera más difícil. Pero no fue eso lo que terminó de romper todo, fue lo que vio después. Porque desde otra habitación apareció un niño, de no más de 6 o 7 años. Corrió directamente hacia Laura y la abrazó con una naturalidad que no dejaba lugar a dudas. «Mamá», dijo, y esa sola palabra fue suficiente para que todo dentro de Tomás se detuviera, el tiempo, los pensamientos, incluso la forma en la que estaba entendiendo la realidad. Porque ya no se trataba solo de una traición, se trataba de algo mucho más grande, mucho más profundo. Laura no solo tenía otra vida, tenía otra familia. Y lo más fuerte no era solo eso, era la naturalidad con la que todo ocurría. Como si llevara años siendo así, como si no hubiera ningún secreto que esconder, como si él nunca hubiera existido en esa parte de su vida.
Tomás dio un paso hacia atrás, casi sin darse cuenta, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente, tratando de procesar lo que acababa de ver. Pero no había forma de suavizarlo, no había forma de explicarlo sin aceptar la verdad. Todo lo que creía conocer no era real, todo lo que había construido con ella no era único. Y en ese momento entendió algo que lo atravesó por completo: no había sido un error. No había sido algo reciente, llevaba años pasando, años en los que él había confiado sin cuestionar. Años en los que había vivido una historia incompleta sin saberlo. Y lo más difícil de todo no era lo que estaba viendo. Era darse cuenta de cuánto tiempo había estado pasando sin que él lo notara. Tomás no golpeó la puerta, no gritó, no hizo nada de lo que cualquiera habría hecho en ese momento. Se quedó quieto unos segundos más, mirando sin ver realmente, porque su cabeza ya estaba en otro lugar. Intentando ordenar algo que no tenía orden posible, y después simplemente se dio la vuelta y se fue. Caminó sin rumbo claro, sin pensar en hacia dónde iba, solo necesitaba salir de ahí. Alejarse de esa escena que había cambiado todo en cuestión de segundos. Durante el camino intentó convencerse de que había entendido mal, de que había algún tipo de explicación lógica, algo que todavía no estaba viendo. Pero cada vez que recordaba la escena, la palabra Mamad volvía a aparecer, clara, directa, imposible de ignorar. Cuando llegó a su casa todo estaba exactamente igual, cada objeto en su lugar, cada detalle intacto, como si nada hubiera pasado, como si su vida no se hubiera roto unos minutos antes. Se sentó en silencio, mirando el espacio sin enfocarse en nada, dejando que todo cayera. Poco a poco, sin apurarse, porque había algo que ya tenía claro: no iba a reaccionar desde el impulso, no iba a enfrentarla esa noche, no iba a darle la oportunidad de inventar una historia en el momento. Necesitaba entender, necesitaba ver hasta dónde llegaba todo eso. Y para eso tenía que hacer algo que nunca había hecho antes: observar en silencio. Al día siguiente actuó como siempre, se levantó a la misma hora. Habló con Laura con la misma naturalidad de siempre, incluso desayunaron juntos como cualquier otro día, y ella no mostró nada distinto, ninguna señal de incomodidad, ningún gesto que indicara que algo estaba fuera de lugar, y eso fue lo que más lo descolocó. La tranquilidad con la que podía sostener esa mentira, la forma en la que podía mirarlo a los ojos sin que nada se quebrara. Hoy voy a llegar tarde otra vez, dijo Laura mientras revisaba su teléfono, con un tono completamente normal. Y esa frase ya no era una simple excusa. Ahora tenía un significado completamente distinto. Tomás asintió levemente, sin hacer preguntas, sin cambiar su expresión, pero por dentro todo se estaba acomodando de otra forma. Ya no estaba buscando confirmar si era verdad, ya lo sabía. Ahora estaba tratando de entender cómo, cuándo, desde dónde había empezado todo eso. Durante los días siguientes repitió el mismo patrón: observó, escuchó. Conectó detalles que antes no tenían importancia, horarios que no coincidían, movimientos que ahora sí tenían sentido, mensajes que antes parecían normales y ahora encajaban en otra realidad. Y poco a poco fue armando algo mucho más grande de lo que había imaginado esa noche, porque no era solo una doble vida, era una estructura completa, organizada, sostenida en el tiempo. Y en ese punto entendió algo que lo dejó completamente en silencio: no había sido engañado un par de veces. Había sido parte de una mentira constante durante años. A medida que pasaban los días, lo que al principio había sido una sospecha dolorosa empezó a transformarse en algo mucho más concreto, más frío, más difícil de ignorar, porque Tomás ya no solo veía la mentira, empezaba a ver el uso. Empezó a recordar situaciones que en su momento había dejado pasar sin cuestionar, decisiones económicas que había tomado confiando en ella, contactos que había compartido para ayudarla, oportunidades que había puesto en sus manos sin imaginar lo que realmente estaba pasando detrás, y poco a poco todo empezó a encajar de una forma que dolía más que la traición misma. Laura no solo llevaba una doble vida, también había utilizado la estabilidad que tenía con él para sostener la otra. ¿Podrías transferirme esto? Después te explico, le había dicho más de una vez, con un tono tranquilo, casi automático. Y él lo había hecho sin dudar, porque confiaba, porque no tenía motivos para pensar lo contrario. Pero ahora esas escenas volvían a su cabeza con otro significado, con otra intención. Empezó a revisar movimientos, gastos, pequeños detalles que antes no tenían importancia, y lo que encontró no fue un error aislado, fue un patrón constante, repetido, sostenido en el tiempo: dinero que no cuadraba,
Decisiones que ahora tenían un destino claro. Cosas que en ese momento parecían normales pero que ahora encajaban perfectamente con la otra vida que había descubierto. Y eso fue lo que terminó de romper algo dentro suyo, porque ya no se trataba solo de una relación paralela, se trataba de haber sido parte, sin saberlo, de algo mucho más grande. De haber sostenido sin querer una realidad que no era la suya, una noche, mientras cenaban como cualquier otro día. Tomás decidió probar algo, no para confrontar, sino para confirmar hasta dónde llegaba todo eso. ¿En qué estás trabajando exactamente ahora?, preguntó con naturalidad, sin cambiar el tono. Laura levantó la mirada un segundo, lo miró con una calma que ya no parecía real, en lo mismo de siempre. ¿Por qué?, respondió sin dudar, y esa respuesta, tan rápida, tan segura, fue más clara que cualquier confesión, porque no había titubeo, no había incomodidad, no había nada que indicara que estaba mintiendo. Y eso fue lo más inquietante, la capacidad de sostener una historia sin que se quebrara en ningún momento. Tomás asintió levemente, como si la respuesta fuera suficiente, pero por dentro ya no quedaba ninguna duda, no estaba frente a una mentira improvisada. Estaba frente a algo construido, pensado, sostenido durante años sin errores visibles. Y en ese punto entendió que lo que tenía delante no era solo una traición. Era alguien que había decidido vivir dos vidas completamente distintas, sin que una afectara a la otra, hasta ahora. Esa noche Tomás no dijo nada más, pero ya había tomado una decisión, necesitaba ver más, entender más. Llegar hasta el fondo de todo eso sin dejar espacio a dudas. Porque lo que había descubierto hasta ahora ya era suficiente para irse, pero no para cerrar. No para entender realmente qué había sido su vida durante todos esos años. Y sin ese cierre algo dentro suyo iba a quedarse atrapado en preguntas sin respuesta, así que volvió a hacerlo. Volvió a seguirla, pero esta vez con otra mirada, con otra claridad. Ya no era alguien buscando confirmar una sospecha, era alguien reconstruyendo una verdad. Laura repitió el mismo patrón, la misma excusa, el mismo camino. Y cuando llegó a la casa todo volvió a encajar como antes, la puerta, la forma en la que entraba, la naturalidad con la que lo hacía, pero esta vez Tomás no se quedó a distancia, se acercó un poco más. Lo suficiente para ver con mayor claridad lo que pasaba dentro. Y lo que encontró no fue solo una escena repetida, fue algo mucho más profundo, mucho más difícil de ignorar. El niño no solo la abrazaba, convivía con ella. Había juguetes, ropa, objetos personales, cosas que no estaban ahí de paso, cosas que hablaban de tiempo, de rutina, de una vida construida en ese lugar, y el hombre no era alguien ocasional, era alguien presente. Alguien que se movía con confianza dentro de esa casa. Alguien que claramente formaba parte de todo eso desde hacía mucho tiempo. Tomás sintió como esa realidad se volvía más pesada con cada segundo que pasaba, pero hubo un momento que lo detuvo por completo, algo que no había visto la primera vez. Una fotografía en una de las paredes, no era algo oculto, no estaba escondido. Estaba ahí, visible, natural, como cualquier recuerdo familiar, y en esa foto estaban ellos tres. Laura, el hombre, y el niño, abrazados, sonriendo, como una familia completa. Como una historia que llevaba años existiendo, y en ese instante todo terminó de caer. No era algo reciente. No era algo que hubiera empezado hace poco, llevaba tiempo, mucho tiempo. Posiblemente incluso desde antes de que él apareciera en su vida. Y esa idea fue la que realmente lo atravesó, porque cambiaba todo, no había sido engañado en el camino. Había entrado en una historia que ya estaba construida, había sido una pieza más en algo que ya existía, y en ese momento entendió algo que lo dejó completamente en silencio. No sabía en qué momento había sido real algo de todo lo que vivió con ella, o si alguna vez lo fue. Esa noche Tomás no se fue de inmediato, se quedó unos minutos más observando, no por dolor, sino por claridad. Porque necesitaba ver esa escena sin filtros, sin excusas, tal como era. Y cuando sintió que ya no quedaba nada más por descubrir, simplemente se dio la vuelta y regresó a su casa. Pero esta vez no caminó sin rumbo, esta vez cada paso tenía una intención. Porque ya había tomado una decisión, no iba a discutir desde la emoción, no iba a gritar, no iba a hacer un escándalo que terminara diluyendo la verdad, iba a hablar, pero de otra forma, más fría, más directa. Cuando Laura llegó horas después todo parecía normal, dejó sus cosas, lo saludó como siempre. Como si nada hubiera pasado, como si la otra vida no existiera. ¿Sigues despierto?, preguntó con naturalidad.
Y esa simple pregunta marcó el inicio de algo completamente distinto. Tomás la miró unos segundos, en silencio, y luego respondió, sí, te estaba esperando. El tono fue tranquilo. Pero había algo en su forma de decirlo que hizo que Laura se detuviera apenas, casi imperceptible. ¿Pasó algo?, preguntó. Ahora con un leve cambio en la expresión, Tomás negó suavemente con la cabeza. Eso quiero saber yo, respondió sin levantar la voz. Y esa frase fue lo suficientemente clara como para que el ambiente cambiara por completo. El aire se volvió más pesado, más tenso. Laura lo miró en silencio unos segundos, como evaluando qué tanto sabía, qué tanto había visto. No entiendo a qué te refieres, dijo. Finalmente, manteniendo la calma, pero Tomás ya no estaba en ese lugar. Ya no estaba esperando una confesión espontánea, ya no estaba dudando. Yo sí, respondió. Y esa seguridad fue lo que realmente rompió el equilibrio. Porque no dejó espacio para evasivas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó después, directo, sin rodeos. Laura no respondió de inmediato, desvió la mirada apenas, como buscando una salida rápida. Tomás, no es lo que parece, dijo, y esa frase, tan repetida, tan predecible, fue casi un cierre en sí misma. Tomás soltó una leve exhalación, no de enojo, sino de confirmación. Tiene otra familia, dijo, sin subir el tono, pero marcando cada palabra con claridad, y en ese momento ya no había forma de sostener nada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier discusión, porque todo lo que podía decirse ya estaba ahí, sin necesidad de más explicaciones. Laura lo miró, esta vez sin poder sostener la misma tranquilidad de antes, y aunque intentó decir algo, no encontró cómo. Porque la verdad, cuando aparece así, no deja mucho espacio para construir otra versión. Y en ese instante Tomás entendió algo que lo dejó completamente en calma. No necesitaba escuchar nada más, porque ya había visto todo. Laura bajó la mirada unos segundos, como si en ese silencio estuviera decidiendo qué parte de la verdad estaba dispuesta a mostrar. Porque ya no podía negar lo evidente, pero aún podía elegir cómo contarlo. No quería que te enteraras así, dijo finalmente, con un tono más bajo, menos firme. Tomás no respondió, se quedó mirándola en silencio, esperando, no desde la ansiedad, sino desde una calma que a ella le resultaba más incómoda que cualquier reproche. Eso, empezó hace mucho, continuó ella, evitando sostenerle la mirada demasiado tiempo, antes de conocerte, y esa frase, aunque intentaba suavizar la situación, no hacía más que abrir nuevas preguntas. Antes, repitió Tomás, marcando la palabra con claridad. Laura asintió levemente. Yo ya estaba con él, pero las cosas no funcionaban, dijo, como si eso justificara algo, como si pudiera ordenar lo que claramente no tenía orden. Nos separamos. O eso pensé, agregó, y ahí apareció la primera grieta en su relato, porque hablaba desde la ambigüedad, desde un lugar donde nada era completamente claro. Y después te conocí a ti, continuó, levantando la mirada por un segundo, como buscando alguna reacción, alguna señal, pero no la encontró. Tomás seguía igual, firme, presente, escuchando sin intervenir. Contigo todo era distinto, dijo Laura, con una mezcla de sinceridad y necesidad, estable, tranquilo, real. Y esa palabra quedó flotando unos segundos, porque era exactamente lo que ahora estaba en duda, pero nunca. Cerré completamente lo otro, admitió después, casi en un susurro. Y ahí fue donde todo empezó a tomar una forma más concreta, más incómoda. Nunca, preguntó Tomás, directo. Sin cambiar el tono, Laura negó lentamente. Volvimos, varias veces, respondió, y cuando quise darme cuenta, ya era demasiado tarde. Esa frase intentaba cargar la situación de inevitabilidad, como si las cosas simplemente hubieran pasado sin control, pero la realidad era otra, y ambos lo sabían. El niño, empezó Tomás, sin terminar la frase. Laura cerró los ojos un segundo antes de responder, como si esa parte fuera la más difícil de sostener. Es mío, dijo finalmente, sin rodeos, y esa confirmación, aunque ya estaba clara, cayó con un peso distinto al ser dicha en voz alta. Y él, preguntó. Tomás después, refiriéndose al hombre. Laura dudó apenas, pero respondió, sí, también. Y en ese momento la imagen se completó, sin espacio para dudas, sin posibilidad de reinterpretar nada. No era una relación paralela confusa, era una doble vida completamente estructurada. ¿Y yo qué era en todo eso?, preguntó Tomás finalmente.
Y esa fue la pregunta que Laura no pudo responder de inmediato. Porque no había una forma de decirlo sin romper todo lo que quedaba. Tú, empezó, pero se quedó en silencio, buscando palabras que no existían, porque la verdad era demasiado directa, demasiado cruda, y cualquier intento de suavizarla iba a sonar vacío. Tomás la miró unos segundos más. Y en ese momento entendió algo que cerraba todo. No había sido una elección clara. Había sido una conveniencia sostenida en el tiempo, una forma de tener dos vidas sin renunciar a ninguna, hasta que una de ellas dejó de ser invisible. Tomás no dijo nada durante unos segundos, pero ya no había duda en su expresión. No había enojo descontrolado, no había gritos, había algo mucho más fuerte, claridad. Una claridad que no necesitaba más explicaciones para sostenerse. Laura lo miraba esperando alguna reacción, alguna emoción que pudiera abrir una puerta, pero no la encontró, porque él ya no estaba en ese lugar. Ya no estaba intentando entender, ya había entendido todo. Está bien, dijo finalmente, con una calma que la descolocó. Por completo, está bien, repitió ella, confundida, como si no encajara con lo que esperaba. Tomás asintió levemente, no como una señal de aceptación, sino como una confirmación interna. No necesito escuchar nada más, agregó después, y esa frase marcó un límite claro, definitivo. Laura dio un paso hacia él, intentando acercarse. Podemos hablarlo, hay cosas que no sabes, empezó a decir. Pero Tomás negó suavemente con la cabeza, interrumpiéndola sin levantar la voz. No, respondió, ya. Vi suficiente, y en ese momento quedó claro que la conversación no iba a seguir por el camino que ella esperaba. Porque él no estaba buscando reconstruir nada, estaba cerrando. No fue tan simple como crees, insistió Laura. Con un tono que mezclaba justificación y urgencia. Nunca lo es, respondió Tomás, manteniendo la misma calma. Pero eso no cambia lo que hiciste. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Era definitivo, porque no había nada más que agregar, nada que pudiera revertir lo que ya estaba claro. Tomás se levantó despacio, sin apurarse, sin dramatizar el momento, y empezó a caminar hacia la habitación. Laura lo siguió unos pasos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, ahora sí con una preocupación evidente. Tomás abrió el armario y empezó a sacar algunas cosas. Las básicas, las necesarias, sin desorden, sin impulsos. Me voy, dijo simplemente. Y esas dos palabras tuvieron más impacto que cualquier discusión. Laura se quedó quieta unos segundos, como si no terminara de procesarlo. ¿Así?, preguntó, casi en automático. Tomás la miró un instante antes de responder. Así, dijo, y en esa simple respuesta había algo que cerraba todo. No había reclamo. No había reproche, pero tampoco había vuelta atrás, porque cuando alguien toma una decisión desde ese lugar, ya no está negociando, ya no está dudando, ya está fuera. Y en ese momento Laura entendió algo que no había visto venir. No era una discusión más, era el final. Laura reaccionó tarde, pero reaccionó, dio un paso más hacia él, esta vez con urgencia, como si recién en ese momento entendiera lo que realmente estaba pasando. Espera, no puedes irte así, dijo. Y su voz ya no era la misma, ya no tenía esa seguridad que había sostenido durante tanto tiempo. Tomás siguió guardando sus cosas sin apurarse, como si esas palabras no tuvieran el efecto que ella esperaba. Así como, respondió después de unos segundos, sin mirarla directamente. Laura dudó, ¿cómo? Si no supiera cómo responder sin evidenciar lo obvio, sin hablar, sin intentar arreglarlo, dijo finalmente. Y esa frase marcó el tipo de camino que ella quería abrir, uno en el que todavía hubiera margen, en el que todavía pudiera sostener algo. Pero Tomás ya no estaba ahí. Ya hablamos, respondió con calma, cerrando la mochila con un gesto simple. Y no hay nada que arreglar. Esa respuesta fue más directa, más clara. Y por primera vez Laura no tuvo una respuesta inmediata, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero aún así no estaba dispuesta a soltarlo tan fácil. No puedes tirar todo así, insistió, y esa palabra, todo, hizo que Tomás se detuviera un segundo. La miró, no con enojo, sino con una especie de distancia que ella nunca le había visto antes. Todo, repitió. Y esa simple pregunta desarmó el argumento por completo, porque lo que él entendía por todo no era lo mismo que ella. Tú también tuviste algo conmigo, agregó Laura rápidamente, como intentando recuperar terreno, como si eso pudiera equilibrar la balanza. Tomás sostuvo su mirada unos segundos más, en silencio, y después respondió, sí,
pero tú tuviste otra vida al mismo tiempo. Y esa frase cayó con un peso imposible de evitar, porque no dejaba espacio para comparaciones, para matices, para justificaciones. Era directa, concreta, definitiva. No fue como piensas, dijo Laura, casi por reflejo. Pero ya no había fuerza en sus palabras, ya no había convicción. Solo una necesidad de no perder lo que ya se estaba yendo. No necesito pensar nada, respondió Tomás, lo vi. Y esa diferencia fue la que terminó de cerrar todo, porque no estaba interpretando, estaba recordando. Algo que ya había pasado frente a sus ojos. Laura se quedó en silencio, sin encontrar una forma de sostener la situación, y en ese momento lo intentó desde otro lugar. Uno más emocional, más directo. Yo te quiero, dijo, y esa frase, que en otro momento habría tenido un peso enorme, ahora llegó tarde. Tomás la escuchó, pero no cambió su expresión, no reaccionó como antes, porque ya no estaba en el mismo lugar. Eso no cambia nada, respondió finalmente, y ahí fue donde quedó claro que no había vuelta atrás, porque cuando alguien llega a ese punto, no hay palabra que lo haga retroceder. Tomás no dijo nada más después de eso, no porque no tuviera cosas para decir, sino porque ya no era necesario. Había momentos en los que las palabras no sumaban, solo alargaban algo que ya estaba terminado. Tomó la mochila. Miró alrededor por última vez, no buscando recuerdos, sino confirmando algo, que ese lugar, que durante años había sido su casa, ya no lo era. Laura se quedó quieta, sin intentar detenerlo otra vez. Como si finalmente hubiera entendido que no había nada que hacer, que no era una discusión que podía ganar, que no era una situación que podía manejar como antes. Cuando Tomás pasó por su lado no hubo contacto, no hubo un gesto final, no hubo despedida. Y eso fue lo más fuerte de todo, porque a veces el verdadero cierre no es una última conversación. Es el silencio. Abrió la puerta y salió sin mirar atrás. El aire de afuera se sintió distinto, más frío, más real, como si todo lo que había pasado dentro de esa casa perteneciera a otra vida. Caminó unos pasos sin detenerse, sin pensar demasiado, dejando que el cuerpo avanzara mientras la mente empezaba a acomodarse poco a poco. No había alivio inmediato. No había una sensación de liberación instantánea, había algo más complejo, una mezcla de vacío y claridad. Porque cuando se rompe algo así, no se reconstruye en el momento, se entiende con el tiempo. Se detuvo un instante en la vereda, mirando hacia adelante. Y en ese momento entendió algo que hasta ese día no había tenido claro: no estaba perdiendo una relación, estaba saliendo de una mentira, y esa diferencia lo cambió todo. Porque lo que duele no es solo lo que termina, es lo que nunca fue real. Siguió caminando, alejándose sin apurarse, sin mirar el teléfono, sin esperar que alguien lo llamara, porque en el fondo sabía que ese capítulo ya estaba cerrado, no por lo que él dijera, sino por lo que había visto. Y mientras se alejaba, algo empezó a cambiar de a poco, no hacia algo mejor todavía, pero sí hacia algo más honesto, más propio, más real que todo lo que había dejado atrás. Pasaron los días sin que Tomás volviera a ese lugar, sin mensajes, sin llamadas, sin intentos de retomar algo que para él ya estaba cerrado. Al principio el silencio fue incómodo, no por la ausencia de Laura, sino por todo lo que quedaba dando vueltas en su cabeza, preguntas, escenas, recuerdos que ahora tenían otro significado. Pero con el paso del tiempo algo empezó a ordenarse, no de golpe, no de forma perfecta, pero sí lo suficiente como para entender que había tomado la decisión correcta. Una tarde, mientras revisaba su teléfono, vio algo que sabía que iba a pasar en algún momento. Un mensaje de Laura. No era largo, no era dramático, era simple, casi medido. ¿Podemos hablar?, decía. Como si todo pudiera resumirse en una conversación pendiente. Tomás lo miró unos segundos, sin apurarse, sin reaccionar de inmediato, porque ya no estaba en ese lugar donde una simple frase podía mover todo otra vez. Dejó el teléfono a un lado y siguió con lo que estaba haciendo, pero el mensaje no terminó ahí. En los días siguientes llegaron más, algunos más largos, otros más emocionales. No fue como crees. Hay cosas que no sabes, necesito explicarte todo, frases que intentaban abrir una puerta que ya no existía. Incluso hubo un momento en el que Laura lo llamó, varias veces, pero Tomás no respondió, no por orgullo, no por enojo, sino porque ya había entendido algo que antes no veía. Que no todo necesita una explicación para cerrarse. Hay cosas que se cierran con lo que viste, con lo que viviste, con lo que entendiste sin que nadie tenga que decírtelo.
y en ese punto ya no había nada que pudiera cambiar lo que había pasado. Una noche leyó uno de los últimos mensajes, uno más directo, más honesto que los anteriores: sé que te hice daño. Pero lo que sentí contigo fue real, y esa frase se quedó unos segundos en su mente, no porque lo hiciera dudar, sino porque mostraba algo que muchas veces confunde, la idea de que algo puede haber sido real, incluso dentro de una mentira. Pero Tomás ya no estaba buscando rescatar partes de algo que había estado roto desde el principio. Así que no respondió, no porque no pudiera, sino porque no lo necesitaba, y en ese silencio, en esa decisión de no volver atrás, fue donde realmente empezó a notarse el cambio. Porque ya no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Con el paso de las semanas, todo empezó a verse distinto. No porque el dolor desapareciera de un día para otro, sino porque dejó de ocupar el mismo lugar. Lo que antes era confusión ahora era claridad, lo que antes era duda ahora era certeza. Y en medio de ese proceso Tomás entendió algo que le cambió la forma de ver todo, no solo esa relación, sino cualquier relación, porque durante mucho tiempo había creído que confiar era no cuestionar, que amar era no mirar demasiado, que construir algo con alguien implicaba asumir que todo era como parecía, pero la realidad le mostró otra cosa. Le mostró que hay personas que pueden sostener dos versiones de sí mismas sin que una interfiera con la otra, que pueden decir lo correcto mientras hacen algo completamente distinto, que pueden estar, sin realmente estar. Y eso no se ve de un día para otro, no se descubre en una sola escena, se revela con el tiempo, con los detalles, con lo que no cierra, con eso que uno muchas veces decide ignorar para no romper la idea que tiene de alguien, y ahí fue donde entendió lo más importante, que no fue un error lo que pasó, fue una decisión sostenida, repetida, elegida una y otra vez, y esa diferencia lo cambió todo. Porque cuando algo es un error puedes perdonarlo, puedes entenderlo, incluso puedes reconstruir algo desde ahí. Pero cuando es una decisión, ya no estás frente a algo que se rompió, estás frente a algo que nunca fue como creías. Y en ese punto ya no se trata de arreglar, se trata de irse, de elegirte. De entender que quedarse en algo así no es amor, es costumbre, es miedo, es negación. Y salir de eso no es perder, es recuperar, y aunque ese proceso no sea inmediato, aunque al principio duela más de lo que esperabas, hay algo que con el tiempo se vuelve claro. Que hay verdades que llegan para romperte, pero también para liberarte. Y al final, lo que quedó no fue la traición, fue la claridad, porque cuando todo se cae, cuando todo lo que creías entender deja de tener sentido, es ahí donde empiezas a ver de verdad. No a la otra persona, sino a ti mismo, a lo que permitiste, a lo que ignoraste, a lo que aceptaste sin darte cuenta, y eso, aunque duela, es lo que realmente transforma. Porque hay algo que esta historia deja claro, y es que no todas las relaciones terminan por falta de amor. Algunas terminan porque la verdad finalmente aparece, porque ya no puedes sostener una versión que no encaja con lo que estás viendo. Porque hay un punto en el que mirar hacia otro lado deja de ser una opción. Y en ese momento no eliges perder a alguien, eliges no perderte a ti. Tomás no volvió atrás. No buscó respuestas nuevas, no intentó reconstruir lo que ya estaba roto desde el inicio, siguió adelante. No de forma perfecta, no sin momentos difíciles, pero sí con algo que antes no tenía. Una forma distinta de ver, de sentir, de elegir, porque entendió que no se trata solo de quien se queda en tu vida, sino de quién merece estar en ella. Ahora quiero leerte a ti. ¿Alguna vez sentiste que algo no encajaba pero decidiste ignorarlo? ¿Habrías hecho lo mismo que Tomás o habrías reaccionado distinto? Déjamelo en los comentarios y cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Me encanta leerlos y ver hasta dónde llegan estos relatos, y si esta historia te hizo pensar aunque sea un segundo, suscríbete ahora. Porque las próximas van a ser aún más fuertes.